Su micro, doctora, está apagado. Disculpen, yo estaba hablando, me había percatado del micro. Bien, voy a presentarme. Muy buenas noches. Buenas noches con todos ustedes, estimados participantes. Les saluda la señorita Janet Velarde Guevara, de la Escuela Integral de Especialización Profesional ESIEP. Yo soy la coordinadora académica. En primer lugar, agradecerles a cada uno de ustedes por estar presentes el día de hoy en la primera sesión del diplomado en Derecho y Sistema Electoral. Asimismo, dar la bienvenida a todos los participantes que ya se encuentran matriculados en este diplomado, a todos los invitados que están ingresando en esta primera sesión para poder conocer un poco más de la temática electoral, ¿no? Asimismo, a todos nuestros seguidores, principalmente de Facebook, Instagram y de nuestro canal de YouTube. Bien, como lo acabo de mencionar, el diplomado que inicia el día de hoy es el diplomado en Derecho y Sistema Electoral. Hoy día iniciamos y las clases se van a desarrollar los días miércoles y los días viernes en el horario de 7 a 9 de la noche. Salvo el día de hoy que estamos iniciando a las 8 de la noche, los demás días van a ser en el horario de 7 a 9 de la noche. Es importante mencionar el objetivo de este diplomado, el cual es contribuir con la formación de los ciudadanos por la democracia y la gobernabilidad en el marco de este proceso electoral de elecciones regionales y municipales 2022. Para los chicos, los señores, señoritas, ¿no?, que ya se encuentran matriculados, que ya han coordinado directamente con el área académica, mencionarles de que les va a llegar un acceso para que puedan, valga la redundancia, acceder a nuestra plataforma virtual, donde podrán revisar en el momento que deseen las clases grabadas. Todas las clases, las sesiones en vivo por Zoom, van a quedar almacenadas, guardadas en nuestra plataforma virtual, en nuestra aula virtual. Los chicos que ya hicieron la cancelación del diplomado van a poder acceder a esta plataforma virtual, así como al material educativo que será entregado por el docente. Y para finiquitar esta parte introductoria, voy a dar lectura de la hoja de vida del docente, el abogado Aurelio Silvera Enríquez. Por favor, hay que conocer un poquito más del ponente, quien tiene a cargo la primera sesión del diplomado en Derecho y Sistema Electoral. Bien, el doctor Aurelio Silvera Enríquez es abogado especializado en Derecho Administrativo y Procesal Administrativo, así como en temas de gestión pública, gestión electoral y descentralización. Tiene amplia experiencia en la coordinación y seguimiento, así como monitoreo de actividades de gestión institucional en entidades públicas, incluyendo la elaboración y revisión de normas jurídicas e instrumentos de gestión de entidades públicas. El doctor Silvera es exsecretario técnico de la Comisión de Alto Nivel para la elaboración del Código Electoral y el Código Procesal Electoral, de enero a septiembre del 2011. Y actualmente es asesor del Ministerio de Educación. Dicho esto, doy pase al docente, al doctor Aurelio Silvera Enríquez, para que pueda iniciar la primera sesión del diplomado en Derecho y Sistema Electoral. Muy buenas noches, doctor Aurelio. Puede iniciar. Muy buenas noches a la Asociación Académica, a los participantes. Es para mí un enorme gusto poder estar aquí con ustedes, dar inicio a estas actividades académicas propias de este diplomado. En primer lugar, bueno, ya se ha referido a mi hoja de vida. Yo tengo experiencia, bueno, no solo en temas electorales, sino más que nada en temas de gestión pública en diversas entidades.
Y tuve la oportunidad hace ya más de 10 años de ser el responsable del equipo que hizo el primer proyecto de código electoral del Perú. Y claro, no ha sido el único, han habido otros posteriormente, ya hablaremos de ello, pero es para mí un gusto poder compartir esta experiencia con ustedes. Y la idea es presentar un poco por qué, digamos, es necesario hablar de derecho electoral, hablar de un código electoral en un país como este, en el cual muchos problemas de gobernabilidad, de vida política, se derivan fundamentalmente de las reglas aplicables para las elecciones. Debo comenzar señalando que en el Perú no tenemos un código electoral. Han habido varios proyectos, como he señalado, pero no hay un código, y eso es un vacío importante y es una deuda pendiente que tiene el Congreso de la República con todos nosotros. Los organismos que conforman el sistema electoral peruano, que como ustedes saben son tres, estamos hablando del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, los tres organismos constitucionales en materia electoral. Desde estos espacios había una preocupación muy fuerte en los últimos años por presentar un proyecto de código electoral. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos sucesivos que luego les voy a comentar, ello todavía no se ha aprobado por el Congreso de la República como corresponde. Primero, hablemos de cuál es la relevancia del derecho electoral en general, ¿no? Todos los estados que conocemos tienen sus propios mecanismos de sistemas para elegir a sus autoridades. Ya hablemos del presidente de la República, de los congresistas, de los gobiernos locales y regionales. Cada sistema tiene sus propias particularidades. Lo importante es contar con reglas de juego claras para saber cómo elegimos a las autoridades. Y en el Perú las reglas son más o menos las mismas en los últimos 30, 40 años. Por ejemplo, el voto preferencial, para poner un ejemplo que nosotros empleamos al momento de elegir congresistas de la República, antes senadores y diputados, lo tenemos desde la Asamblea Constituyente de 1978. Ya desde ese momento se hacía uso del voto preferencial. También la cifra repartidora, o sea, es cómo se determinan el número de escaños o de congresistas o senadores o diputados que tenga cada partido político al momento de dar sus resultados de la elección. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que estas reglas, primero, están dispersas en diversas normas. Tenemos una ley orgánica de elecciones, tenemos una ley orgánica de elecciones municipales, tenemos una norma aplicable a elecciones regionales, tenemos normas dispersas. El primer gran problema que tenemos en el caso peruano es esa disparidad de normas. Pero también otro problema que tenemos es darnos cuenta si estas reglas de juego son suficientes, han sido las mejores para efectos de la determinación de las autoridades que nos han gobernado estos años. Supongo que ustedes se preguntarán, por ejemplo, por qué al momento que se elige congresistas de la República, por qué si una lista determinada obtiene un porcentaje, por ejemplo, 25% del voto total obtiene la mayoría de escaños, o por qué cuando se eligen regidores en una municipalidad, el partido que gane, aunque gane con 15% de votos, obtiene la mayoría de escaños o de espacios en el Consejo Municipal. ¿Por qué no es proporcional? Es decir, hay reglas de juego diferentes entre sí, ¿no? Entonces, en la experiencia que hemos tenido estos años, sobre todo los últimos años, nos hace evidente que es necesario revisar no solamente la normativa en el ámbito legislativo, sino también la propia normativa constitucional en materia electoral. Otros temas, por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos ideales para que una persona sea candidato a alcalde, a regidor, a congresista, a presidente? Últimamente se ha hablado mucho de la necesidad de que tengan estudios superiores o que tengan experiencia en gestión. Eso es bueno, eso es malo. O sea, son temas que
que son propios del derecho electoral y que permiten encontrar reglas de juego más claras para que podamos elegir a nuestras autoridades. En el caso peruano, los esfuerzos para contar con un código que no solamente articule e integre toda la normativa dispersa que hay, sino sobre todo que mejore la regla de juego para que la representación ciudadana sea mucho mejor de la que tenemos ahora, es un esfuerzo que comenzó el año 2010, en realidad. O sea, no es tan antiguo, es relativamente reciente. Ese año, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de esa época determinó la necesidad de crear una comisión de alto nivel para elaborar un primer proyecto de código electoral. Este primer proyecto se presentó al Congreso de la República el año 2011, pero como ustedes advertirán, no llegó a aprobarse. A pesar que se presentó, digamos, durante el primer año del gobierno en ese momento, Ollanta. La idea era, digamos, que el debate tuviera el tiempo suficiente como para poderse implementar en las elecciones sucesivas. Sin embargo, ese proyecto no fue aprobado. Luego, el Jurado Nacional de Elecciones hizo nuevas versiones los años posteriores del proyecto, siendo la última versión del año 2020. Sistematizando, organizando toda la normativa en materia electoral, tanto la parte sustantiva como la parte procesal. Cabe mencionar también que el jurado, aparte de las leyes que conocemos, el jurado emite reglamentos, por ejemplo, para el tema de las actas electorales, para el trabajo de los personeros, los observadores, en fin, varias cosas más que la idea era también en el código incluir no solamente los temas legales, sino algunos temas reglamentarios que eran relevantes, ¿no? Entonces, a pesar de estos esfuerzos, en los últimos años, no hemos contado con un código porque el Congreso lamentablemente no ha priorizado su debate. Si bien las razones de ello pueden ser diversas, es evidentemente hay un trasfondo político, ¿no? Si no se aprueba algo, o no se aprueba una propuesta nueva de reforma, es porque se quiere que el sistema actual se mantenga con todas sus debilidades y con todos sus problemas. Por ejemplo, otro tema que también tenemos ya creo que hace 30 o 40 años, es el sistema de las actas que sustituyen a los votos. Ustedes, sobre todo en la última elección presidencial, nos habrán preguntado por qué no se pueden recontar los votos en la elección, y es porque no se puede, a diferencia de otros países que sí pues, se pasa por cuenta de votos. Y es que, como ustedes saben, al momento de votar, los miembros de mesa hacen el conteo, llenan el acta, y el acta, digamos, cobra validez, y la cédula de sufragio se destruye, porque ya existe un acta. El acta, digamos, refleja la voluntad ciudadana en esa mesa. Claro, si hubiera algún voto impugnado se incluye, pero los demás votos que han sido contados se destruyen. Por ende, si se quisiera hacer un recuento, sería un recuento de las actas, no de los votos. Ese sistema es un sistema que se usa en el Perú desde hace 30, 40 años. En otros países, las cédulas o las tarjetas se guardan y ahí se puede hacer un recuento. Otro tema que también se discute mucho es por qué el voto electrónico no se puede implementar masivamente. En el Perú ha habido ensayos en determinadas elecciones recientes, pero por ejemplo la última elección no hubo voto electrónico. Y entiendo que ha sido básicamente por una cuestión de desconfianza, que al final, como ustedes bien saben, no se perdió, se mantuvo de otra manera. Entonces, son temas que ameritan que exista un código electoral, amerita que exista un instrumento único en el cual se regulen todos los aspectos vinculados a las elecciones. Cómo se organizan los partidos, cómo deben actuar los electores, los miembros de mesa, los observadores, los personeros, todos los actores del evento electoral, pero también se establezcan las reglas procesales, ¿no? Cómo se convoca, cómo se inscriben los candidatos, cómo se pueden presentar tachas, en qué momento, cuáles son los pasos a seguir antes de la elección, cómo se va a actuar la elección,
cómo se cuentan los votos, las actas, cómo se proclaman resultados, es decir, todo el programa electoral que ustedes conocen. Todo eso en una sola norma. A eso se aspira a través del proyecto de Código Electoral. Los proyectos, que como digo, aún están pendientes de aprobación en el Congreso. Y es de hecho, el actual Congreso podría recuperar, podría activar el último proyecto que se presentó hace 2 años, que es el más reciente, pero bueno, hay prioridades y pareciera que esa no es una de sus prioridades. Yo entiendo que desde el Jurado Nacional de Elecciones existe la constante preocupación de que eso suceda, pero como ustedes entenderán, eso ya es una labor más propia de, o que una responsabilidad que recae en los congresistas de la República. Ahora, vamos a sintetizar cuáles son las razones fundamentales por las cuales es necesario contar con un código electoral. La primera es que la normativa está dispersa. Hay diversas leyes, hay diversos reglamentos que si bien se han ido mejorando con los años, siguen siendo varios, siguen siendo dispersos, siguen siendo un conjunto de normas, cuando en realidad debemos aspirar a una sola norma. También ocurre que la normativa es contradictoria. Las normas, al ser algunas de la década del 90, otras de la década del 2000 o más recientes, pues no necesariamente tienen una sistematicidad y eso genera problemas de interpretación. Los plazos no son iguales en todos los casos. Los plazos para las elecciones regionales, municipales o las elecciones presidenciales del Congreso no son los mismos. Me refiero a los plazos para convocar, para inscribir los candidatos, para las actas, todo eso debería estandarizarse. Y claro, hay vacíos legales. Hay temas que generan debate, hay temas que generan controversia. Yo creo que el mejor ejemplo es lo que pasó en las últimas elecciones generales, ¿no? En la que se hablaba de que había, eso, y todos lo hemos escuchado, un supuesto fraude en mesa, o habían dudas sobre los miembros de mesa, si eran los que firmaban o no firmaban. Bueno, de hecho, hay una norma que regula eso, pero la norma, digamos, tenía unos vacíos y la idea es mejorar esas circunstancias, ¿no? ¿Cuáles son los principales puntos que contiene bueno, en realidad, todos los proyectos de código electoral, los que se han presentado desde el año 2011 hasta el año 2020, tienen temas similares. Ha habido mejoras, precisiones, pero hay ciertos temas que son claves, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la posibilidad de contar con mecanismos más fuertes de paridad de alternancia, ¿no? Que decir que hay una paridad entre candidatos y candidatas en las elecciones y que hay alternancia. Algo que digamos que ya existe, pero debe ser reforzado. También debería contarse con una cuota de comunidades indígenas y nativas, ¿ah? Como ocurre en otros países. Es decir, asegurar que en el Congreso de la República, por ejemplo, hayan representantes de comunidades campesinas y nativas. Reforzar la transparencia en las hojas de vida. Cada candidato, como ustedes saben, debe publicar una hoja de vida con sus estudios, su trayectoria profesional, ¿no? Para que el elector pueda conocer su trayectoria, su currículum. El financiamiento. Bueno, como ustedes saben, ahora el financiamiento de los partidos es a través o de donaciones que deben ser informadas ante la OMPE o de financiamiento del Estado. El Estado financia los partidos políticos, como también en otros países, ¿no? Entonces, como ustedes advertirán, hay ciertos temas clave que de hecho se van a desarrollar a lo largo del diplomado de manera más detallada, que requieren contar con una norma única, ¿no? Hay códigos electorales en países como México, Colombia, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, ¿no? En Latinoamérica son los países que ya cuentan con un código electoral. Ya en el Perú estamos en deuda con ello, ¿no? Entonces, yo la primera idea que quería transmitir es que este diplomado va a poder desarrollar temas que ya existen en la regulación vigente, pero que deben mejorarse en este proyecto de código electoral al que se aspira, ¿no? Que, como digo, no solamente es una cuestión de ordenar, no solamente es una cuestión de tener una única norma, un tema jurídico
puro, sino también la necesidad de mejorar el sistema de representación política en nuestro país. Nosotros somos conscientes de que nuestras últimas autoridades han tenido problemas. Sin entrar a detalles, pues es evidente que hay hasta cierto descontento, cierta decepción, pero eso ocurre, ¿qué pasa? Meses después de haberlos elegido, o sea, no han pasado ni años, meses nada más. Entonces, ¿estamos eligiendo mal? ¿O acaso es que la forma de elección es la que no es la correcta, no es la ideal? ¿Vale la pena, como decía hace un momento, establecer más requisitos para candidaturas? ¿Valdrá la pena que haya más congresistas o más representantes? De hecho, el Perú es uno de los países con menos representatividad. En otros casos, otros países, el número de congresistas es más alto, porque la idea es que representen las jurisdicciones más pequeñas, ¿no? Acá, por ejemplo, por decir, un departamento como Madre de Dios tiene un congresista nada más. Hay otros que tienen 2, 3, 4. Pero, ¿por qué un congresista debe representar un departamento? ¿Por qué no representa una provincia específica para que así se sienta identificado con la problemática de una provincia? En el Perú tenemos 200 provincias aproximadamente. Claro, ustedes dirán, bueno, pero más congresistas, ¿de qué sirve? Es que dejando de lado todo el contenido negativo que ha tenido el Congreso los últimos años, lo ideal es contar con más representantes para que así jurisdicciones más pequeñas tengan representación directa, ¿no? Que esté más conectada con las necesidades de los ciudadanos. Es un tema que también se aspira a mejorar, ¿no? Entonces, aquí la invocación es a contribuir al debate de la aprobación de este proyecto de código electoral. Insisto, no solo por una cuestión meramente jurídica, ordenar y sistematizar. Claro, el código pretende eso, sino por la necesidad de establecer mejores reglas de juego, ¿no? Para que podamos cautelar que la voluntad ciudadana sea mejor expresada, mejor materializada en las elecciones que tenemos. Ojo que no solamente el tema electoral abarca elecciones, o sea, elecciones de autoridades, también están las consultas populares. El referéndum es la consulta popular más conocida, se ha hablado tanto de ello últimamente, que también amerita revisar, ¿no? Digamos, qué temas se pueden, aunque eso también está en la Constitución, qué se puede someter a referéndum, quiénes lo pueden pedir, ¿no? En fin, también cuestiones tan importantes como registro de partidos políticos, organizaciones políticas, ¿no? Cómo se inscriben los partidos, cuántos afiliados se necesitan, firmas, qué condiciones deben tener locales, ¿no? Cómo rinden cuenta los partidos, todo eso también debería estar en el Código Electoral. Está actualmente en la Ley de Organizaciones Políticas, pero debería estar también en el Código Electoral y de una mejor manera. Entonces, dicho esto, yo quería pasar revista a los principios que son fundamentales en el derecho electoral, los principios electorales, también están presentes en los proyectos de código electoral, ¿no? El primero de ellos es el de lealtad constitucional. La idea es que los organismos electorales, las organizaciones políticas y los electores se deben someter a las normas de la Constitución y las leyes, respetando derechos fundamentales, los principios y la voluntad popular. O sea, no solamente la norma debe ser constitucional, sino los actores deben someterse a la Constitución. Es importante. Y los actores, repito, son los organismos electorales, que ya conocemos, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, RENIEC, las organizaciones políticas, los partidos, movimientos, y los electores. O sea, todos deben someterse a la Constitución y esto implica cumplir con determinados parámetros, ¿no? Y de esta forma, por ejemplo, los legisladores y los jueces electorales no pueden establecer limitaciones o restricciones que imposibiliten el ejercicio de los derechos políticos, ¿no? Porque toda restricción de derechos debe ser
evitada en el marco de lo que establece la Constitución. Es el principio de lealtad constitucional. Segundo principio, que también es inherente al derecho electoral y que está presente en los códigos electorales, es el principio de imparcialidad. Obvio, ¿no? La idea es que los organismos tengan que ser total y completamente imparciales. No pueden favorecer a ningún actor, a ninguna organización política en particular. La idea es que esta imparcialidad cautele los derechos a la participación ciudadana, a la igualdad y salvaguarden la gobernabilidad, la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Bueno, es evidente que esto no solamente implica tener instituciones bien diseñadas, sino autoridades bien elegidas, autoridades electorales, los miembros de plenas por las instituciones, el jefe de la OMPE, el jefe de RENIEC. Como ustedes saben, los miembros del jurado en elecciones se eligen de distintas formas. El presidente del jurado es elegido por la Corte Suprema, es un juez supremo. Luego hay uno elegido por la Junta de Fiscales, es un fiscal supremo. Otro elegido por los decanos de universidades públicas. Otro elegido por los decanos de las universidades privadas, decanos de facultades de Derecho. Y el último elegido por los abogados del Colegio de Abogados de Lima. Y de hecho, el día domingo hubo una elección para el representante de los colegios de abogados de Lima que estaba, digamos, vacante desde hace 2 años. Eso está en la Constitución. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué solo el Colegio de Abogados de Lima? De hecho, hay una propuesta ahorita en debate del Congreso para que sean los colegios, todos los abogados del Perú, que tiene más sentido, ¿no? Esa es la composición del jurado. O sea, el diseño ha tratado de ser lo más imparcial posible para que los actores provengan de diversos espacios, ¿no? Y que ninguno, por ejemplo, venga o del Congreso o del Ejecutivo, porque evidentemente ellos sí tendrían un sesgo político. Y en el caso del jefe del OMPE y jefe de RENIEC, ambos son elegidos actualmente por la Junta Nacional de Justicia, que ustedes saben reemplazó al antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. La idea es que es un concurso público en el cual se presentan profesionales calificados y luego se elige a los jefes de los organismos. Entonces, la idea es que estas personas, los miembros del pleno del jurado, los jefes de OMPE y jefes de RENIEC deben ser imparciales. Yo sé que en la última elección se ha cuestionado eso, yo lo sé, pero esas y claro, en el caso del Jurado Nacional de Elecciones eso es mucho más fuerte, porque la idea es que debe actuar conforme a las normas y no dejarse presionar por otros poderes del Estado o poderes fácticos, o sea, entiéndase medios de comunicación, empresas, ¿no? La idea es que el juez electoral debe sustentar sus fallos con independencia de sus intereses o experiencia previa. Es decir, el juez electoral debe actuar conforme a la normativa y debe dejar de lado su propio interés personal, ¿no? Eso es la imparcialidad. Ese es el segundo principio que orienta el derecho electoral y que está en los códigos. El tercero es la independencia, ¿no? Obviamente, los organismos no deben ser solamente imparciales, sino independientes. Por ello es que en el Perú son organismos constitucionalmente autónomos. No están dentro del Ejecutivo o del Legislativo o de la Corte Suprema, del Poder Judicial. En otros países el tema electoral depende de un ministerio, secretaría o depende del Poder Judicial, de la Corte Suprema, por ejemplo. No, acá es totalmente independiente. Ahí tenemos una ventaja, ¿no? O sea, un organismo constitucionalmente autónomo está fuera de los poderes tradicionales del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Por eso es autónomo y por eso está en la Constitución. Pero aparte de que sean independientes a los poderes del Estado, el juez electoral tampoco está sometido a ninguna instancia jerárquica política. El juez electoral actúa en forma autónoma al momento de tomar decisiones en la materia, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta este principio de independencia. El cuarto principio que debemos anotar es el principio de legalidad, ¿no? Los actos electorales se rigen por lo dispuesto en la Constitución y en la ley. Por ende, no es posible iniciar procedimientos administrativos o procesos judiciales que intervengan en el tema electoral, ¿no? O sea,
Ustedes saben que, por ejemplo, ha habido casos en los que se ha querido cuestionar resultados de elecciones a través de procesos de amparo o procesos de otra naturaleza, lo cual no es posible. No es posible porque la norma electoral establece los canales procesales correspondientes. No puede ser que un proceso de otra naturaleza, o un procedimiento administrativo, o otro proceso judicial de otra índole, pueda interferir con lo que establezca el juez. Debe someterse también al principio de legalidad. El quinto principio es el principio de transparencia. Claro, todos los documentos, todas las resoluciones, las actuaciones de los organismos electorales se presumen públicos. ¿Ah? Esto permite consultar las decisiones jurisdiccionales para saber si hay predictibilidad, si hay coherencia entre diversos pronunciamientos de los organismos electorales, ¿no? Y además, esto permite que también la ciudadanía participe, pueda cuestionar, pueda opinar sobre los fallos, sobre el pronunciamiento de los organismos electorales, ¿no? La ciudadanía, bueno, y en especial las organizaciones políticas, ¿no? Otro principio importante es el principio de participación. De tal forma que puedan los ciudadanos tener el derecho de participar en condiciones de igualdad en los procesos electorales, con las garantías que el Estado otorga. ¿A qué me refiero? Acá se debe cautelar al máximo posible que los electores ejerzan adecuadamente su derecho al voto, ¿no? Doctor. No puede haber afectación a la... ¿Perdón? ¿Alguien habló? Sí, doctor, le saluda la señorita Janet. Le quería mencionar, Sí. disculpe que lo corte, que tiene habilitada la función compartir pantalla. En caso quisiera mostrar los PPTs, por favor. Perfecto. Lo que sucede, me había olvidado de advertir algo. Yo había preparado una presentación, pero la dejé en mi oficina. Lo que estoy usando Ya. es como una guía interna. Ya la presentación se la voy a enviar después. Ya. Ok, profesor. Ya, Ya, o sea, está bien. Está pendiente eso entonces. Y aprovecho para comentar que no solamente le voy a dejar esa presentación, sino el último proyecto de código electoral. O sea, creo que es importante que lo tengan a la mano, porque los temas que se van a ver después están conectados a este proyecto. Entonces podrán ver cómo se ha pensado regular, cómo el Jurado Nacional de Elecciones ha planteado regular esos temas, ¿no? Pero sí, eso se lo voy a compartir después para que lo tengan a la mano. Ya, doctor, gracias, muy amable. Gracias. Entonces, bueno, estábamos hablando de los principios, ¿sí? El principio de participación, principio que también forma parte del derecho electoral y que está en los proyectos de código electoral. Este principio habla de la participación, pone en relieve la participación ciudadana, ¿no? Tiene que haber la participación de la ciudadanía en la elaboración de las normativas, por ejemplo, este proyecto de código electoral. O sea, de hecho, el Jurado Nacional de Elecciones, todos los proyectos de código electoral los prepublicó antes de presentarlos al Congreso. En el caso concreto del proyecto que tuve a bien participar, estuvo disponible para comentarios, para opiniones en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, solo que, bueno, pues eso fue hace 11 años, sí hubo comentarios, pero no hubo, digamos, una difusión masiva que hubiéramos esperado, ¿no? O sea, aspirábamos a tener más comentarios. Pero de hecho, todos los proyectos se prepublicaron, se hicieron eventos, seminarios para recoger aportes. De hecho, la idea era que no fuera solo un trabajo de los organismos electorales, sino también recogiese las inquietudes y las preocupaciones de la ciudadanía, ¿no? Otro principio a tener en cuenta es el principio de legitimidad democrática. Las organizaciones políticas deben guardar un respeto irrestricto a los derechos de sus afiliados. Claro, así como en una elección hay ciertas reglas de juego que se deben respetar, dentro de cada organización política también hay reglas de juego. Si se dan cuenta, cada partido político tiene también sus autoridades, tiene su comité directivo nacional, tiene sus secretarías, que son elegidos a través de procesos internos.
O sea, así como se aspira a que los partidos participen de elecciones democráticas, al interior de cada partido también debe haber una relación democrática, ¿no? Y esto, digamos, es algo que no se está cumpliendo del todo. Se supone, en teoría, que deberían haber elecciones primarias. Ustedes deben haber escuchado de eso. O sea, antes de la elección general, para elegir los candidatos, debería cada partido político hacer sus propias como elecciones estrellas. Esto, digamos, no sé, esto se pensaba comenzar, o sea, la primera experiencia de ello debió ocurrir en las elecciones del 2021. Pero, debido a la pandemia, eso se suspendió. Y dijo, no, no es necesario que haya elecciones previas, puede ser que una junta de delegados o representantes, no una elección entre todos los militantes de un partido. De la misma forma, eso también debió ocurrir para las elecciones que van a ser en octubre este año, regionales y municipales, pero también se suspendió por la pandemia. Es una deuda pendiente, ¿no? Contar con esas elecciones primarias. De esa manera, la democracia, de los partidos, sino al interior de cada partido, ¿no? Otro principio relevante es el de eficacia del acto electoral. Los actos electorales deben respetar los plazos, etapas y formas señaladas por la Constitución, el Código, bueno, las normas vigentes en este caso y otras normas. Aquí es importante tener en cuenta una cosa. Los plazos existen por algo, ¿no? Pues los plazos ordenan etapas y a veces son preclusivos, es decir, que se cierra una etapa y ya no se puede volver a abrir. Muchas veces nos hemos preguntado por qué un candidato que se inscribió en un momento determinado salió elegido y luego se descubre que tenía algo. Bueno, es que hubo un momento para presentar. Hubo un momento para examinar su vida. Nada malo en ese momento. Terminó en ese momento, ya no se puede retroceder. Eso es lo que ocurre. Claro, hay que mejorar los filtros, definitivamente. De hecho, había un esfuerzo en ese sentido, pero es una etapa que no es eterna. Cerrada esa etapa, ya el candidato queda apto para postular. Y si gana, gana. Y si luego se descubre algo, bueno, ya es otro tipo de situación. Pero hay una etapa para eso. De igual forma, si es que hay un plazo para impugnar un acta o para impugnar la elección, es el plazo. Después ya no se puede impugnar. Ya no se puede impugnar, porque si no queda latente por siempre la posibilidad de constatar una elección. Entonces, los plazos existen por algo de forma tal que el acto electoral los actos electorales resulten eficaces. Ahora, esto no significa que no haya posibilidad de impugnar, apelar. Claro que la hay, pero dentro de los plazos. Y nuevamente, si es una etapa, ya no se puede volver a abrir. Si no, se generaría incertidumbre jurídica y peor aún en tema electoral, ¿no? Hay un principio muy importante que es el principio de conservación del voto, que es sencillo. Si en caso de duda entre una norma u otra, o una interpretación y otra, una norma electoral, debe preferirse aquella que otorgue validez al voto. Es una suerte de indubio pro reo, pero en función electoral. Es decir, si tengo dudas entre un supuesto y otro, debo preferir aquello que haga valer el voto, ¿no? Eso, inclusive, cuando si ustedes han sido miembros de la mesa en algún momento, si ustedes han visto un voto es dudoso, que no saben si es válido o no, tienen que optar por, digamos, decidir por aquello que lo haga válido, eso es lo ideal. A eso se aspira, a que el voto sea, o que la manifestación de voluntad sea válida. Otro principio electoral, de derecho electoral, que también está en los códigos electorales, es el principio de publicidad, ¿no? Obviamente, tiene que haber amplia difusión de los plazos, de los candidatos, ¿no? De las propuestas, las hojas de vida, o sea, todo eso debe ser público. Sujeto de escrutinio, ¿no? De los electores, que puedan revisar, que puedan buscar, que puedan buscar información, que puedan tener tachas, que por eso existen tachas. Es un filtro que debe mejorarse, por supuesto que se puede mejorar, pero claro que hay un momento para eso, ¿no? Entonces, se aspira a que la publicidad sea transversal a todos los actos electorales. Bueno, un principio de preclusión tiene que ver con los que señalé anteriormente, en el sentido de que el proceso electoral tiene que cumplir etapas que van cerrándose una tras otra, de tal forma que el programa electoral sea ordenado
y que no se cuestione a destiempo o una oportunidad indebida, no se cuestiona al candidato, no se cuestiona el resultado, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que ocurre con los plazos judiciales, los electorales no se pueden prorrogar. No se pueden prorrogar porque si se prorrogase uno, se afecta a todos los que siguen. Y como ustedes saben, hacer un proceso electoral es complejo. Ustedes saben, por ejemplo, que los padrones electorales se cierran un año antes de la elección. Por ejemplo, los padrones que se van a usar en la elección de octubre ya se cerraron en octubre del año pasado. O sea, todas aquellas personas que se inscriban en el registro electoral después de octubre no van a votar en las elecciones de este año porque el padrón se cerró. El padrón se cerró. ¿Y por qué se cierra? Porque así se puede depurar, se puede ordenar así, con calma y luego ya vienen las demás etapas del proceso, ¿no? Entonces, la preclusión es clave, es inherente al desarrollo ordenado. También es importante, como principio, tener en cuenta la jurisprudencia y los precedentes vinculantes. El Jurado Nacional de Elecciones, en la medida en que ha habido, las normas actuales tienen vacíos y contradicciones, tiene jurisprudencia, ¿no? Vasta jurisprudencia y también precedentes vinculantes, como ocurre con la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Hay ciertas resoluciones que se consideran como vinculantes, ¿no? Y también esto vamos a poder conocer a través de las exposiciones que tendremos cuáles son los principales precedentes, ¿no? Y también van a saber cuáles esos precedentes se han recogido en los proyectos de código electoral, ¿no? Si es un precedente, digamos, relevante, se puede convertir en una norma que esté dentro del código. Ojo que el Jurado Nacional de Elecciones revisa las decisiones tanto del jurado de la OMPE como del RENIEC, ¿no? Ojo, también entre los organismos hay una suerte de control que siento que el Jurado Nacional de Elecciones es el máximo en materia electoral, ¿no? Doble instancia, obviamente, eso también es un principio, ¿no? que es propio del sistema jurisdiccional y también está el tema electoral, instancia electoral. Siempre hay dos instancias. Por eso es que cuando hay elecciones se crean jurados electorales especiales, ¿no? Por eso es que, de hecho, ya se van a instalar los jurados electorales especiales otra vez en todo el país para que sea la primera instancia, para inscripción de candidatos, tachas y todo, revisión de actas, y siempre hay la posibilidad de, en primera instancia, acudir al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Eso, digamos, es algo que también está presente como principio en el derecho electoral y en el código electoral. Entonces, como podrán advertir, estos principios, acá los he resumido, los he reseñado, son algunos derivados del proceso jurisdiccional que todos conocemos, pero con un enfoque, digamos, orientado al cumplimiento de la voluntad popular, al respeto a la voluntad popular. Eso es lo más importante, ¿no? Y claro, en muchos temas, en varios temas, sobre todo en cuestiones procesales, se aplican supletoriamente normas pues, como el Código Procesal Civil, pero también se pueden aplicar supletoriamente normas como de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ojo, y este es un aspecto que también vale la pena reflexionar un poco. El derecho electoral está en medio del derecho procesal y el derecho administrativo. Ustedes dirán, ¿por qué? Lo que sucede es que, claro, hay una parte jurisdiccional, que es obvia porque tienen que tomarse decisiones a través de una motivación que pueda resolver una controversia entre dos partes, como ocurre en sede jurisdiccional, pero también hay asuntos que involucran cuestiones administrativas. El más usual, o la más usual, es la notificación, son las notificaciones. Uno de los temas que ve el Jurado Nacional de Elecciones que no tiene que ver con elecciones es las vacancias de autoridades regionales y municipales. Es un tema que no involucra un proceso electoral, pero también está en sede electoral. Y como ustedes saben, para que haya una vacancia, tiene que haber un procedimiento que comienza en el Consejo Regional.
Es la primera instancia, ¿no? Y la segunda instancia es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas veces ocurre que al momento de querer iniciar un proceso de vacancia contra una autoridad municipal o regional es mal notificado. Y si ustedes revisan las resoluciones del jurado en materia de vacancia, la mayoría cuestiona o son, digamos, declara nula nulo lo resuelto en sede regional municipal por un error de notificación, que no lo recibieron bien, que no se verificaron las características del inmueble, en fin, lo que ustedes ya deben conocer, que es una regla de notificación de la ley de procedimiento administrativo federal. Entonces, hay cuestiones administrativas, es una de ellas que también son propias o se ventilan en sede electoral. Por eso digo que está, digamos, a la mitad o en medio del tema jurisdiccional. A veces se aplican sujetoramente normas del Código de Proceso Civil y a veces se aplican normas de la Ley de Procedimiento General. O sea, si a ustedes les interesa involucrarse más en los temas vinculados a derecho electoral, debe manejar ambos temas. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Además, el derecho electoral en el Perú cuenta con un espacio de investigación. El Jurado Nacional de Elecciones tiene una escuela electoral y de gobernabilidad. Una escuela que hace una maestría en la materia, hace eventos, bueno, tiempos virtuales, por varias razones, pero hace eventos, seminarios, para difundir normativa o para plantear normativa, ¿no? Hace un espacio de investigación dentro de los jurados de elecciones para fortalecer la especialidad de derecho electoral, que puede ser que a algunos les interese. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué puede hacer un experto en derecho electoral? Bueno, aparte de ¿por qué no postular al jurado de elecciones si es que es abogado? O trabajar en el jurado o en OMPRENIE, sobre todo en el jurado. Otra función que se puede realizar en sede electoral es la defensa de candidatos o organizaciones políticas. Cuando se ventila una causa ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones o ante los jurados electorales especiales, hay dos partes. Hay derecho a la defensa y hay abogados que representan a las partes. Y esos abogados, se entiende que la idea es que manejen derecho electoral. Las audiencias del jurado, en realidad todas las audiencias son públicas. Ustedes, bueno, de hecho, las elecciones pasadas hubieron audiencias muy mediáticas, y ahora vamos a tener más audiencias cuando lleguen las elecciones de octubre, porque el número de candidatos es más alto. En las elecciones presidenciales y para el Congreso y para el Parlamento andino es un número determinado, pero en las elecciones regionales y municipales el número se multiplica porque son más puestos a cubrir. El número de procesos y de audiencias va a ser mayor y ahí ustedes podrán ver en vivo y en directo, porque es público. Ahora con la tecnología permite que todo, digamos, el acceso sea mucho mayor. Podrán ver cómo se presenta un caso, cómo hay argumentos de una parte, argumentos de la otra y cómo se toma la decisión, ¿no? Las preguntas de los magistrados. La dinámica en ese punto se parece mucho a un proceso judicial, pues la verdad. Pero si ustedes aspiran a involucrarse en el tema de derecho electoral, es un espacio que también puede ser interesante. No solamente trabajar dentro de la institución, sino ser abogado, patrocinante de una de las partes, de una organización política, de un candidato, ¿no? O de alguien que impugna, pues, un acta o resultado de una elección, ¿no? Como digo, en el caso peruano, las actas son las que prevalecen. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué hay errores y problemas? Porque las actas las hacen los miembros de mesa y los miembros de mesa no son expertos en derecho electoral, son ciudadanos que son capacitados o quizás elegidos en ese mismo momento para asumir esa responsabilidad. Y se pueden equivocar, claro que se pueden equivocar. El asunto es que hayan reglas claras para saber cómo resolver esos problemas. Pero olvídense de recontar votos, eso en el Perú no se puede. Ahora, ¿debería existir eso? Es una pregunta que está sujeta a debate, como los otros temas que planteé hace un rato. ¿Deberían haber más requisitos para postular a los cargos públicos? Eso implica también modificar la Constitución. ¿Debería haber otra forma de representación de los congresistas que no sea por departamento, que no sea por provincia? ¿Debería mantenerse la cifra repartidora tal como está? ¿Deberían haber otros cargos que sean sujetos a elección? En otros países, los jueces, hay determinados jueces que se eligen popularmente. O el defensor del pueblo. ¿Por qué no? O sea, son temas de debate. La idea es mejorar la normativa, mejorar los procedimientos y sobre todo
que la voluntad popular se respete y que tengamos mejores autoridades, mejores representantes de nosotros como el pueblo, ahora que se usa tanto esa palabra, el pueblo en el Congreso, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta y este diplomado servirá para conocer primero, más a fondo, cómo funciona el jurado de elecciones, cuáles son sus competencias, sus atribuciones, cómo funciona OMPE, cómo funciona RENIEC, y luego ver todos los temas vinculados a los actores electorales, los partidos políticos, los electores, los personeros, los observadores, ¿no? Luego, conocer el procedimiento desde que se convoca una elección hasta que se proclaman resultados. Esto es un periodo largo. Las elecciones regionales y municipales se han convocado ahora en enero, pero de hecho el proceso comenzó antes, con el cierre del padrón electoral, que fue el año pasado. Y ahora estamos a punto de comenzar a instalar los jurados electorales especiales para que si tenemos candidatos, que se van a escribir hasta el mes de junio, creo, si no me equivoco, para que luego hayan las revisiones, apelaciones, tachas y se haga la campaña. Se haga la campaña y se haga la elección que está prevista para el primer domingo de octubre, si no me equivoco, de este año. Luego se puedan proclamar resultados oportunamente y las autoridades puedan asumir sus cargos el 1 de enero del año 2023. Entonces, la idea va a ser recorrer todas las etapas del cronograma para que conozcan cómo funciona y cómo debería funcionar. O sea, no solamente ver cómo está en la normativa vigente, sino a mejorar a través de estos proyectos electorales. Yo le voy a dejar el último, son, como digo, 3 o 4, pero le voy a dejar el último para que lo tengan como referencia, porque es el que está, digamos, más revisado, más pulido, ¿no? El primero en el que trabajé yo fue un esfuerzo, créame, fuerte, porque no había un borrador, no había nada, lo más complicado era sistematizar todo, establecer criterios, digamos, que permiten una redacción armónica de un código. Eso fue lo más difícil, tomó 10 meses de hacerlo, y entiendo que luego se hicieron revisiones y mejoras, pero ya fue a la base del proyecto inicial, ¿no? Que por cierto eran 2 códigos originalmente, un código electoral sustantivo y un código procesal. Entiendo que la última propuesta los ha unificado, pero bueno, la idea era cubrir ambos aspectos, ¿no? Entonces, esta es una invitación a que compartamos estas reflexiones, conozcamos más sobre los organismos electorales, sobre los actores electorales, sobre el programa electoral, y bueno, nos preocupemos por aportar, por contribuir al esfuerzo que desde ya es importante que han hecho los organismos electorales y que, nuevamente digo, el Congreso debería recoger, ¿no? Nuestra aspiración como ciudadanos debe ser a que el Congreso, si realmente representa los intereses de la ciudadanía, pueda debatir esos temas, ¿no? Que son relevantes, aunque quizás no sea, digamos, no los favorezca directamente, pero la idea es no pensar tanto en los congresistas actuales o los partidos actuales que están en el Congreso, sino en toda la ciudad. Entonces, esa es un poco la reflexión que les quiero dejar el día de hoy. Me están llegando algunas consultas específicas. Yo preferiría que esas consultas específicas las desarrollemos en los sucesivos exposiciones, porque la idea es que cada sesión siguiente ya pueda desarrollar en forma detallada, en forma ya más sustanciosa estos puntos. De hecho, también tanto quien habla como los ponentes que van a estar en estos días van a compartir no solamente temas normativos, sino también casuística, jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo para que tengan claridad sobre cómo se está resolviendo. De hecho, quiero compartirles algo muy reciente. El jurado acaba de publicar y también lo voy a dejar porque es muy reciente y es importante, hace un par de días una resolución en la que dice toda la normativa aplicable a las elecciones regionales y municipales. O sea, digamos, dice, para que no haya dudas, se aplican estas normas al proceso electoral. Resoluciones y leyes, para que no haya dudas de cuál es el marco normativo. Lo acaban de hacer y me parece muy bien que lo hayan hecho, porque así ya nadie tendrá dudas de saber qué cosas van a ser materia de marco normativo en las elecciones que ya están en curso. Ojo que hay un principio por el cual
las normas electorales no deben modificarse cuando una elección está convocada. No se pueden cambiar reglas de juego. Sería un principio adicional a lo que ya señalé anteriormente. Entonces, es válido el esfuerzo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones hace poco, hace un par de días, creo, en identificar, ok, este es el marco normativo, acá están todas las resoluciones, todos los reglamentos, que vamos a aplicar para que ya nadie tenga dudas de qué cosas se aplica y qué no. Y por cierto, hace ya un par de meses, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha mejorado, ha revisado las normas sobre conteo de votos, de actas, o sea, todo lo que generó dudas en la elección pasada, ya lo han revisado y lo han mejorado, por si acaso. O sea, ha habido ese esfuerzo. El tema, digamos, ¿se acuerdan que se dudaba cuándo impugnar un acta y cuándo no? Porque decían que no, hay ciertas causales para impugnar un acta, no se puede impugnar por cualquier cosa. Ya se precisó eso mucho mejor en la reglamentación que se aprobó hace un par de meses. Y que ahora ya queda claro que esa es la normativa que se va a aplicar en las elecciones que vamos a tener en octubre. De hecho, también este diplomado, entiendo que también está pensado para posibles candidatos. Quizás aquí en la audiencia haya futuros candidatos a alcalde o a regidor o gobernador o a consejero regional. Bienvenido sea. Porque ellos también van a tener, se van a convertir en actores importantes en este proceso y deben conocer pues cómo va a funcionar el tejimaneje de participación en las elecciones, cómo hacer valer sus derechos, si consideran que, por ejemplo, no los han inscrito, digamos, como debió ser, o no están conformes con algún resultado o con algún acta. Es importante que manejen estos temas, ¿no? Entonces, no solamente está pensado esta actividad para aquellos que les guste el derecho electoral o les interese trabajar en el jurado de elecciones o quieran defender un candidato, sino los propios candidatos, ¿no? Es importante que conozcan las reglas de juego, pero también es importante que conozcan cómo funcionan las instituciones. O sea, no solamente, participar en la elección, sino cómo funciona un gobierno regional, cómo funciona una municipalidad, que es otro tema muy diferente. Pero también aspiro a que, y esa es una invocación personal, si hay posibles candidatos o futuros candidatos en la audiencia, ya deben comenzar a manejar no solamente propuestas políticas o ya hace campañas, sino conocer el funcionamiento de una municipalidad o un gobierno regional. O sea, qué puede hacer un regidor, qué puede hacer un alcalde, qué puede hacer un consejero, qué puede hacer un gobernador, qué competencias tiene, cuáles son sus límites. O sea que ahí la exhortación es mayor, no solamente a conocer el derecho electoral y la regla de juego aplicables a las elecciones, sino también el funcionamiento de la entidad pública en la que aspiran representar, ¿no? A la que aspiran ser elegidos. ¿Ok? Entonces, como les ofrecí hace un momento, yo les voy a dejar la presentación que lamentablemente dejé en la oficina, el proyecto de Código Electoral más reciente, que es el año 2020, presentado por el Jurado Nacional de Elecciones al Congreso de la República. Ahí está en el proyecto de la exposición de motivos. Le va a servir mucho para las exposiciones que siguen. Y la resolución que les acabo de decir, que es la resolución que acaba de publicar el Jurado Nacional de Elecciones, en el cual se establece cuál es el marco normativo para las elecciones que ya están en curso. Que ya estamos en marzo, ya quedan 6 meses, 6-7 meses para las elecciones. Y creo que lo que vamos a conversar estas sesiones va a permitir entender mejor qué es lo que va a pasar. Qué es lo que va a pasar al momento que inscriban los candidatos. Bueno, no va a haber primarias, por lo que le dije, ¿no? Se suspendieron por la pandemia, pero debieron haber. ¿Qué lo va a pasar al momento de inscribir los candidatos? ¿Cuáles son las exigencias que se van a pedir? ¿Cuáles son las posibles causales de tachas o de exclusiones? ¿Cómo se va a hacer la preparación del proceso electoral y lo que viene después, que es cómo se computan los resultados y cómo se pueden cuestionar los resultados? Entonces, estas sesiones van a ser de mucha utilidad para entender todo lo que vamos a ver los meses que vienen. ¿Ok? Entiendo, como digo, que si hubieran consultas puntuales, yo preferiría que se hicieran en las sesiones que correspondan, o si lo desean, yo puedo dejar con toda confianza mi correo electrónico para poder absorber consultas, o si les interesa algún material. Ojo que cada sesión va a tener su propio material, pero si quieren algo particular, lo hacen saber. Mi correo es aurelio.silvera@gmail.com. Repito, aurelio.silvera@gmail.com. Sencillo.
se identifican como participantes diplomados y yo con todo gusto puedo atender sus consultas o requerimiento de información adicional, sin perjuicio que en las sesiones sucesivas va a haber material especial, ¿no? Ya, la jurisprudencia aplicable a cada una de las situaciones que vamos, y los temas que vamos a tratar. Entonces, lo dejo aquí. Esta es una sesión introductoria. Quería que conozcan por qué es necesario un código electoral, cuáles son los principios del derecho electoral, un poco algunas reflexiones preliminares sobre la necesidad de modificar o de revisar algunos aspectos en particular, ¿no? Que considero, insisto, esto está pensado no solamente para ordenar una norma, para aligerar el trabajo de los abogados, sino sobre todo para mejorar el nivel de representatividad política de este país. No, y vuelvo a lo que dije al comienzo, muchos de los problemas que tenemos se podrían solucionar con una mejor legislación electoral, o una mejor definición de cómo elegimos a nuestros representantes. O sea, eso, digamos, marcaría la pauta de un futuro político mucho mejor del que tenemos ahora. No voy a negar que estamos en una situación compleja, pero la idea es aspirar a que las futuras autoridades que elijamos tengan mejores procedimientos para su elección y una gestión mucho más sostenible, más sólida y que esté orientada al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Eso es lo que realmente importa. Que las autoridades elegidas puedan cumplir con lo que ofrecieron y puedan trabajar en beneficio de todos nosotros. Eso es lo más relevante y eso debemos aspirar, y un poco la normativa electoral debe contribuir a ese esfuerzo. Eso sería todo por mi parte, y quedo, digamos, a disposición a través de mi correo electrónico, que lo repito una vez más, aurelio.silvera@email.com, para cualquier consulta puntual o para cualquier solicitud de información adicional que tengan a ver. Muchísimas gracias. La coordinadora creo que está conectada. Si hubiera alguna indicación adicional, por favor. Sí, doctor. Dígame. Buenas noches. Quiero hacer una consulta. Claro, cómo no. ¿Aló? Ahora sí. ¿Sí? Sí, por favor, por favor. Ya, a ver. ¿Sí me escucha? Sí, la escucho. Ya, yo quiero hacer una consulta en particular, como ahora ya vienen las elecciones municipales y Sí, se tiene que llenar la hoja de vida de los candidatos. sí, claro. La hoja de vida, por cierto, cada vez incluye más información. Al comienzo solamente incluía datos básicos, luego incluyó temas académicos, de experiencia laboral, hasta bienes y penales. rentas. Claro, poco a poco incluye más información. Sí, dígame. ¿Aló? ¿Me escucha? No, sí, estoy haciendo la consulta. No sé Sí, si por me ha favor. escuchado. Sí, O sea, no se ha escuchado completo. A ver, ¿puede repetirla, por favor? ya, o sea, yo me refiero al llenado de la hoja de vida que te piden para declararlo ante el jurado cuando una persona va a ser candidata. Y en esa hoja de vida hay una sección respecto a sentencias. Para yo declarar esas sentencias, o sea, tienen que haber quedado firmes. Entiendo, ¿no, doctor? Sí, porque como ustedes saben, hay un respeto al principio de presunción de inocencia, y claro, la idea es declarar sentencias ya consentidas. Ya. Sin embargo, el candidato puede declarar inclusive los procesos que tiene en curso, en aras de mayor transparencia. Ya. Pero, por ejemplo, si él ha tenido, en este caso, pucha, en el año 99, creo, pero la verdad yo desconozco cómo era ahí el procedimiento penal,
pero él ha sido ya alcalde y en su momento creo que cuando fue alcalde lo acusaron por peculado, pero dice que, o sea, simplemente antes, como era lo que me contaron en un distrito, ya llegaba, le hicieron la averiguación y lo llevaron a la cárcel, pero lo sacaron en menos de una semana y ahí nomás quedó en la sentencia, se decía, se archiva. Pero, o sea, mi duda es, yo solamente voy a declarar lo que aparecen en los antecedentes penales, judiciales y Sí, es que en policiales, realidad ¿cierto? lo obligatorio es eso, pero a lo que se aspira es que si el candidato, en aras de la transparencia que se invoca, quiere, digamos, mencionar todos los procesos anteriores, inclusive los que hayan ya habido una condena ya cumplida, pues bienvenido sea. Pero la obligación Ah, pero es eso sobre los serían áreas de procesos, la transparencia. claro, pero la obligación es sobre los procesos, digamos, donde hay una sentencia vigente o que, digamos, ya consentida ejecutoria. En todo caso, la aspiración de las hojas de vida es a que el candidato sea lo más transparente y detallado posible. Y por eso la información que se contiene en las hojas de vida ha ido aumentando con las elecciones. Al comienzo era algo muy, muy escueto y ahora es mucho más Pero extenso. sí, bien extenso porque te piden ámbito alimentario, violencia Sí, claro, familiar, orden laboral. No, claro. pero en Ahora el es que ámbito penal, entonces, si no aparecen tus antecedentes penales, o sea, no debería, no estoy ya, obligado a o por declararlo, si pero antes por ha transparencia aparecido, sí. presentaste tu Sí, solicitud de resocialización y ya está para que tú le eliminen, porque sabemos que existe esa figura. Una vez ya sí. has cumplido con la pena, tú puedes solicitar la anulación de esos antecedentes, ¿no? Entonces, Así ya es, no así figura, es, así es. ya no podrían excluir al candidato si es que no lo declara esto que no está en No, no, antecedentes. no, claro, claro. Si es un tema ya hayamos ya superado, no podría, eso no debería conllevar la exclusión del candidato, para nada. También hay reglas, Ya. digamos, puntuales para eso, ¿no? Lo que sí está mal es no haber declarado una sentencia, digamos, que esté vigente o alguna condición como por ejemplo el deudor alimentario, que bueno, existe un registro para eso también, ¿no? Un registro especial, que es el REDAM. Eh, Sí. esas cosas, si no las declaras, está, digamos, sí, tienes excluido. Entiendo que Ya. también va a haber una sesión en la cual se va a desarrollar eso, ¿no? Ya. Ok, Esa ¿alguna es otra mi inquietud? pregunta. Gracias, muchas gracias. ¿Tiene alguna otra inquietud? ¿No? Bueno, si no hubiera más inquietudes, les reitero la invitación a que me escriban al correo electrónico. Yo quedo a disposición. Yo pido disculpas por haber comenzado una de la tarde hoy día, pero ha sido por un tema de trabajo. La próxima sesión vamos a comenzar a las 7 de la noche, el viernes. Y el material que les he ofrecido lo estaré enviando mañana a la coordinación académica para que lo puedan circular. Mañana, nuestra cosa mañana. Ok, muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y nos vemos el día viernes. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. El Muy viernes nos buenas noches a escuchamos. todos. Buenas noches. Buenas noches.